Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor el texto del pasaje. En Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 4 al 6. Y pues así, la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos doctrinas que son de una enorme importancia y también pues las dos están muy relacionadas entre sí. Y se trata de la doctrina de la justificación por un lado y la doctrina de la santificación por otro, y las dos pues van juntas, aunque las dos también difieren. En la justificación Dios pues nos declara justos. Dios nos imputa la justicia de Cristo por medio de la fe, cuando creemos en Él. Entonces es una justicia que está fuera de nosotros, pero por medio de ella entonces nosotros somos justificados y somos justos delante de Él. Bien, pues entonces en la santificación Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va transformando para ser cada vez más santos. Entonces con una justicia que nos es, digamos, propia por el Espíritu Santo, es una justicia inherente en nosotros. Entonces, a pesar de las diferencias, hay también un punto que es en común y que es muy importante, es que las dos son obras de Dios. Las dos son obras de Dios. No es que la justificación, el Señor nos justifica y después nosotros pues nos tenemos que, hacer la obra de santificación nosotros mismos, sino que también Dios nos santifica. De la misma manera que hemos leído en Romanos 3:26, que Dios es el justo y el que santifica al que es de la fe en Jesús, como hemos leído, también podríamos decir que Dios es el santo y el que santifica, porque ya en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24, nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así, por lo tanto, la santificación también es una obra de Dios. Y estos versículos pues nos están hablando de la santificación. Ya todo el capítulo 3 también de Primera de Juan está también hablando de esto. El versículo anterior, por ejemplo, el versículo 3, sigue hablando de esta purificación, que es también una parte de nuestra santificación, una purificación de nuestros pecados por la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues entonces también continuará a lo largo del resto del capítulo. Y bien, pues en cuanto a la santificación, hemos de también tener en cuenta que el objetivo de la santificación, el objetivo principal, es transformarnos a la imagen de Jesucristo, que seamos nosotros semejantes al Hijo de Dios en todo. Y entonces la santificación, trata con, un enemigo principal, ¿verdad? Que es el pecado, que es nuestro propio pecado. Y una parte importante de la santificación es vencer más y más al pecado en nuestra propia vida. Es, reducir cada vez más, podemos decir, su campo de acción, quitarle el predominio del pecado en nuestra vida para que sea Dios, por medio de su Espíritu Santo, sea Cristo mismo, quien tenga el predominio en nuestras vidas. Y bien, al igual que en una guerra, pues para que haya victoria es muy importante también, es fundamental conocer bien al enemigo, pues también en la santificación es importante pues tener las ideas correctas y verdaderas acerca del pecado. Entonces, unas ideas también falsas también nos llevarán
a una visión falsa o equivocada o distorsionada igualmente de la santificación. Entonces vamos pues a ver con la ayuda del Señor en estos versículos pues a centrarnos con tres ideas principales en cuanto a la santificación y sobre todo en cuanto al pecado, ¿verdad? Entonces la primera de ellas es que es Dios quien define, quien declara lo que es el pecado y lo que no lo es, ¿no? Por su palabra. Entonces no soy yo quien digo lo que es el pecado, ¿no? Ni yo, ni tú, ni nadie, ningún hombre es el que me dice lo que es el pecado, sino que es Dios mismo. Él es quien tiene la prerrogativa como Dios de declarar pues su voluntad, ¿verdad? Versículo 4 hemos leído: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Fijémonos, no está infringe la ley, infracción de la ley. Bueno, pues está pues traducido, pues son por tres palabras, pero en el original en griego es una sola palabra, es anomía, que pues viene a decir sin ley, sin ley. Y en otros muchos lugares está también traducido como la iniquidad. La iniquidad pues que es estar sin la ley de Dios y también quebrantando la ley de Dios. El ejemplo máximo pues es el inicuo, que nos habla en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, el inicuo, que dice, pues, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y quién es este inicuo? En el versículo 3 nos dice que es el hijo del hombre de pecado. Entonces vemos, el hombre de pecado es el hombre sin ley. Es el inicuo, el anticristo. Así por lo tanto también vemos el pecado, es también iniquidad, es también estar sin ley. También es la transgresión, la infracción de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, por supuesto, es quebrantar con conocimiento, a sabiendas, la ley de Dios, ¿verdad? Hacerlo, ya de hecho la idea de quebrantar es hacerlo conscientemente, no a sabiendas. Pero también el pecado es, pues, cuando no lo hacemos, no somos conscientes de ellos, pero nuestra vida no está conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. No está, pues, digamos, a lo que nos dice la ley de Dios. Y esto pues lo podemos ver, ¿no? Si en una autopista normalmente, pues, el límite de velocidad está a 130 y en un tramo, pues, por obras o lo que sea, lo ponen a 80 o 90. Y paso con el coche, yo no veo la señal y continúo a 130 o más velocidad, bueno, pues si me para la policía, me va a decir que la velocidad estaba a 90 y que he hecho un delito, una infracción, aunque yo no lo sabía. El hecho objetivo es que yo no iba conforme a la norma, no iba conforme a la ley. Pues el que sepamos o no los mandamientos no quita que no estemos tampoco pecando. Ciertamente será con más culpa si lo hacemos a sabiendas, ¿verdad? Conscientemente, pero eso no quita que no haya pecado. Y entonces, esta es entonces una de las principales funciones de la ley, ¿verdad? ¿La ley para qué sirve? Pues principalmente para informarnos de todo aquello en lo que fallamos, de nuestros propios pecados. Como hemos leído en Romanos capítulo 3 y versículo 20, y volvemos ahora a leer allí Romanos capítulo 3 y versículo 20, nos dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el pecado existe aunque pues no conozcamos la ley. Dice también en Romanos 5, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había también pecado en el mundo. Entonces vemos que no es nuestra conciencia lo que dicta lo que es pecado o no, es la ley. La conciencia nuestra puede ser, como también enseña en Romanos 2, un recordatorio remoto de lo que era la ley de Dios,
que Dios grabó en el corazón del hombre al inicio, en el corazón de Adán. Le grabó la ley en el corazón. Y la conciencia, digamos, es un testigo también de la ley de Dios, pero estamos caídos en el pecado. La ley no es una norma, digamos, absoluta ni fiable. Nuestra conciencia, pues, se puede equivocar. De hecho, pues, se equivoca nuestra conciencia. Por ejemplo, vemos ahora, pues, estos rebeldes sirios, ¿no?, que están, pues, decapitando, por ejemplo, a todo aquel que pillan, que no sean, pues, islamistas como ellos. Bueno, pues ellos lo estarán también haciendo a conciencia y en conciencia, porque ellos piensan en una yihad, en una guerra santa, y tienen que hacerlo con ellos, pero ellos están equivocando. Dios no los ha mandado. Eso es una brutalidad. Entonces vemos que la conciencia no es lo que dice que es o no pecado. Por eso también esta semana hemos escuchado lo que pues ha dicho el nuevo Papa, que ha declarado que aunque uno no crea en Dios, aunque uno sea ateo, pero si él está actuando según su conciencia, dice, Dios no lo juzgará, Dios no lo condenará. Pues eso también es un terrible error, eso es, incluso diría, una herejía. ¿Por qué? Pues porque la conciencia no es lo que nos dice lo que es pecado sí o no, sino la ley de Dios. Dios no va a juzgar al mundo según la conciencia de cada uno, sino que lo va a juzgar según la ley de Dios. En Romanos 2:12 pues nos dice que todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Están hablando, sí, al final también de la conciencia, cuando en el versículo 14 dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley por naturaleza hacen lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vemos, sí, la conciencia es un recordatorio de la ley de Dios, pero el problema es que no actuamos según la ley de nuestra conciencia, ni según con la ley de Dios. Capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya sea por la conciencia o por la ley de Dios, por las obras, por lo tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos los hombres, nos dice Romanos 3, versículo 9, están bajo pecado. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, es decir, a todos los hombres, que todos están bajo el pecado. Entonces vemos, al decir esto, el Papa lo que ha hecho ha sido borrar de un plumazo el pecado de los hombres. Es como si los hombres estuvieran todavía en el paraíso y no fueran pecadores. El problema es que todos los hombres somos pecadores y que hay esta terrible enfermedad que se llama también el pecado, este hecho que se llama el pecado. Ninguno actúa, ninguna vive según ni su conciencia, ni tampoco según la ley de Dios. Y también, por lo tanto, está para eso la necesidad de creer en Cristo y en el Evangelio. Entonces no es de extrañar que el mundo esté encantado con este nuevo Papa, porque le dice lo que quieren, él le dice a ellos lo que quieren escuchar, que ellos son buenos, que están en lo correcto, que no necesitan a Dios para saber lo que es bueno o lo que es no lo es, ni siquiera tampoco necesitan creer en el Evangelio, necesitan a Jesús para ser salvos. Entonces esto en el fondo es una gran tragedia para el mundo, porque de esta manera no van a poder ser salvos, porque los hombres siguen enemistados en contra de Dios, a pesar de las buenas palabras y las buenas intenciones de unos y de otros. Estoy convencido de que una de las tareas más importantes, más urgentes para el día de hoy es volver a dar una enseñanza plena, completa de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, para que eso también, para que la gente crea en el Evangelio. No para que sean salvos por las obras ni por la obediencia a los mandamientos, sino ¿por qué? Porque ¿cómo ellos van a creer en el Evangelio si no tienen conciencia de pecado? ¿Y cómo ellos van a tener conciencia de pecado sin la ley de Dios
que les dé el conocimiento de sus pecados. Mientras no tengan esto, por lo tanto, no tendrán a sus ojos necesidad de creer en el Evangelio. Para nosotros, los creyentes, también la ley es igualmente importante para nosotros en nuestra santificación. Primero, para que nos guiemos en lo que es bueno y lo que es malo, no según, digamos, el mundo. Nos dice la palabra de Dios que no nos conformemos al mundo, ¿verdad? Pero además también, para que conozcamos nuestros pecados, para que conozcamos también allí donde fallamos. Somos salvos, por supuesto, no por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo, por mirar con fe al Señor Jesucristo, por tener fe en Él. Entonces, no es por la justicia de obras, sino solamente por su gracia. Pero también esto, la ley va continuamente a mostrar lo que nosotros fallamos y nos va a recordar que es por gracia, que no es por obras, que es por su misericordia. Y también, por último, la ley, en nuestra santificación, nos va a mostrar la norma de Dios para nosotros, su voluntad, y también que estemos vigilantes y que nos fijemos allí donde se puede dar el pecado en nuestra vida para combatir y luchar contra él. Pero bien, continuamos aquí en este pasaje, en estos versículos. Hemos visto esta primera de las ideas. La segunda, acerca del pecado, es que es Cristo quien ha traído la solución al pecado. Es Cristo quien ha traído la solución. Como dice el versículo 5, sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. Hemos visto que es Dios en su palabra, es su ley la que dice lo que son los pecados. Y bien, nosotros, por otra parte, todos los hombres hemos hecho pecados, y estos pecados están ahí, están hechos y no hay marcha atrás, ¿no? Es algo que no podemos nosotros remediar, no podemos nosotros, como a veces no están estas películas, ¿no? De ir en la máquina del tiempo hacia el pasado y reparar las cosas, no hacerlo, ¿no? Eso está hecho y ahí se va a quedar, ¿verdad? El pecado está ahí y la culpa, por lo tanto, de nuestros pecados están ahí. Y también, estos pecados están demandando justicia delante de Dios y también traen consecuencias para nosotros, ya sean buenas, ya sean malas. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias, también nuestros pecados lo tienen también, ¿verdad? Por lo tanto, por nosotros no podemos traer remedio a lo que ya hemos hecho. ¿Cómo se puede remediar los pecados? Fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hiciera hombre. Era necesario porque ningún hombre lo podía traer el remedio, porque todos están bajo pecado, como hemos visto. Era necesario que Él viniera y que Él viniera para tomar nuestro lugar en su humanidad. Él era verdadero Dios, pero tomó una verdadera humanidad. Y Él, siendo el dador de la ley, nos dice la palabra de Dios que fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, Él se puso bajo la ley para cumplirla. Él recibió del Padre este mandamiento, de ser el salvador de su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que dijo también el ángel cuando Él nació. Su mismo nombre, Jesús, significa Salvador. Entonces, fijémonos que Él vino con ese propósito. Él se hizo obediente hasta la muerte. Durante su vida Él cumplió perfectamente los mandamientos de Dios, y dice hasta la muerte y muerte de cruz, que era también una muerte de maldición. Maldición por nuestros pecados, como dice también la palabra: maldito todo aquel que no permanece en las palabras de la ley para cumplirlas. Así, por lo tanto, Cristo tomó nuestro lugar, tomó la maldición. ¿Para qué? Para librarnos de la maldición del pecado. Él recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Él, que no cometió pecado, no hubo engaño en su boca, como nos dice Isaías 53. Él tomó el lugar de los pecadores. Leemos ahí Isaías 53, el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo para que nosotros tuviéramos paz con Dios, Él lo tomó.
Y también vemos el versículo 10. Con todo, Jehová quiso, el Señor, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Entonces Él puso su vida en expiación para cubrir el pecado, para pagar el precio que era necesario por el pecado. Su vida inocente, sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión, no hay perdón para el pecado. Fue necesario, por lo tanto, que Él entregara su propia vida, su propia sangre, que no estaba mezclada ni contaminada por el pecado. Y es de esa manera, por lo tanto, como Él, como dice aquí, volvemos a 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 5, Él quita nuestros pecados, porque Él los toma, Él los carga sobre sí, y de esa manera, pues, Él nos libra de lo que merece, del castigo que merecen nuestros pecados. Y este, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Y creyendo pues este mensaje, es decir, creyendo de verdad, ¿no? De corazón, no solamente con una fe pues intelectual, que eso no da otra cosa de sí, sino confiando de corazón en Cristo y en su obra, somos salvos. Somos salvos por creer en esto, en este mensaje de la obra, de la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces vemos que no podemos separar de nuestra santificación también de Cristo. Como decíamos, la obra de santificación no es una obra humana nuestra sin Cristo. La santificación, pues, vemos, es también importante verlo. En este pasaje que está hablando de la santificación, está hablando de que Cristo quita nuestros pecados y Él los toma sobre sí. Cristo, de hecho, nos dice en 1 de Corintios, Él es nuestra justificación. Y también dice nuestra santificación. Entonces no podemos separar nuestra santificación de Cristo o nuestra fe en Cristo. Tampoco podemos avanzar en la santificación sin recurrir continuamente a Cristo y también a nuestro perdón, a que Él ha tomado pues nuestros pecados gratuitamente y pues de Él hemos recibido entonces la gracia y la misericordia de Dios. Bien, pues entonces hemos visto esta segunda de las ideas, pero ahora ya en tercer y último lugar vemos el versículo 5 y 6, la última de las ideas. El pecado es incompatible con la unión con Cristo. El pecado es incompatible con la unión espiritual del creyente con Cristo. Cuando dice en el versículo 5, la segunda mitad, y no hay pecado en Él, nos está hablando de la santidad de Cristo. No hay pecado en Él. El pecado no tiene cabida en Cristo. Cristo es todo justicia, Cristo es todo santidad, Cristo es todo luz, todo pureza. Como nos dice en Hebreos capítulo 7, el versículo 26 y 27, nos está hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por nosotros. Dice pues, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, bien, fijémonos, Él es el santo, el pecado no tiene cabida en Él. Pues fijémonos entonces las consecuencias que el apóstol Juan saca de esto, porque a continuación, pues bueno, no hay en el texto pues una conexión, ¿no? Pero podríamos pensar que es la consecuencia, como si hubiera aquí un por tanto entre paréntesis, ¿no? Por tanto, no hay pecado en Él, por tanto, en paréntesis, todo aquel que permanece en Él no peca. Bien, pues entonces esto nos obliga también a detenernos y ver el significado de esta declaración de la Biblia. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué significa esto? Significa, por lo tanto, que un cristiano pues, puede avanzar tanto en la santidad en esta vida hasta el punto de ser perfecto y no pecar nunca y nunca faltar de ninguna de las maneras de los mandamientos de Dios.
puede ser entonces que él no tenga nada que ver con el pecado en esta vida. Nos vamos a responder, pues, primeramente que esto ciertamente no es el sentido según la palabra misma de Dios. Hemos de interpretar la palabra, pues, según la palabra. Hemos de pues, dejar que la palabra sea su propio intérprete. En el capítulo 1, el versículo 8 de la misma primera epístola de Juan, dice, pues, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto lo está diciendo a creyentes. Vemos, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en el versículo 10, fijémonos más aún. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¿A quién? A Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que somos pecadores. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, está hablando de la lengua. Y dice, todos nosotros fallamos muchas veces. Está hablando del pecado de la lengua. Por lo tanto, también pecado. Dice, todos nosotros fallamos muchas veces, de muchas maneras. Entonces, no hay justo, no hay hombre que sea justo en todo momento y nunca peque. Y es así. Y no solamente está el pecado de los actos, sino también el pecado que mora en nosotros, la carne. Como dice también Romanos, podemos ver ahora el capítulo 7 tan importante, ¿verdad? El capítulo 7 de Romanos es de una tremenda importancia, porque nos está hablando, pues, de la lucha que tenía Pablo en sí mismo, una lucha de también la santificación, de enfrentarse a su propio pecado. Y fijémonos aquí que el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En su carne no mora el bien. Y el versículo 23 también dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado está en mis miembros, en mi propio ser. Como dice también el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado mora en mí. El pecado mora en los creyentes. Y es lo que hace que sintamos, pues, la tentación al pecado y que también, pues, pequemos. Y es pecado, ¿verdad? Esta inclinación al pecado es pecado. Dice, el pecado que mora en mí. Así, por lo tanto, pues, fijémonos, el hombre nunca puede llegar a ser perfecto. Al contrario de lo que dicen, pues, tal vez muchos, ¿verdad? Este discurso que dice que los hombres pueden llegar a ser perfectos en esta vida y completamente santos, se le llama como el perfeccionismo. Podemos llegar a ser perfectos, ¿no? Ya sabemos, pues, que está en la iglesia, pues, romana, está la veneración también a los santos, ¿no? Y se les hace también un juicio y hay un abogado del diablo, de ahí viene la expresión, pues, para decirle si ha habido pecados en su vida, sí o no. Y entonces, si ha pasado el juicio, se le declara santo. Bueno, es el ejemplo, pero también dentro de las filas reformadas, ¿no? Pues al principio no, pero poco a poco, al final, pues se ha acabado pensando en esta misma idea de que se puede llegar a ser perfecto. Los racionalistas mismos, ¿no? Que piensan que la salvación al final es una obra de hombre, es al final, pues, una mejora continua por la educación, por la cultura, ¿verdad? Por la buena voluntad, el buen deseo de los hombres. O después también los wesleyanos, ¿no? Los metodistas también, que era, pues, que el hombre puede llegar por una segunda experiencia después de su conversión a un estado en el que nunca más caiga en el pecado. Entonces, eso también se ha extendido y se puede decir que, por la vía también del pentecostalismo es la mayoritaria hoy en día, de que se puede llegar a ser tan espiritual, ¿verdad?, que nunca pequemos. Y esto, pues, fijémonos en contradicción también con lo que hemos leído en la palabra de Dios. Bien, pues si ese no es el sentido de lo que aquí, pues, nos está diciendo, ¿cuál es el sentido de esta declaración de la palabra de Dios? Cuando dice que el que permanece en él no peca. Bien, pues la respuesta es que aquí está hablando ciertamente del creyente, pero no del punto de vista de la carne, del pecado que mora en él, sino del punto de vista de su unión con Cristo, de su fe en Cristo.
Porque el creyente, al creer, ha sido unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, Cristo mora también en él. Ya no solamente mora el pecado, Cristo mora en él por el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 27, dice que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo ha sido revestido. Se ha vestido de Cristo. Como también pues dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer también aquí en Efesios 4, 24, cuando dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, versículo 23 y versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros es según la justicia, según la verdad y según la santidad. Así, por lo tanto, vemos, está hablando del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo en nosotros, y en él no hay pecado, como hemos visto. Él es santo, él es santo. Así, por lo tanto, pues vemos lo que dice a continuación en 1 de Juan, que todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo aquel que tiene el pecado como norma de vida, todo aquel que tiene el predominio en su vida del pecado, dice, no lo ha conocido, no ha conocido a Cristo, no lo ha visto, no tiene a Cristo morando en él. Aquel que lo ha conocido, pues él tiene el pecado sí morando en él, pero por la presencia de Cristo en su vida no tiene el predominio, no tiene el predominio. El pecado se puede manifestar en nuestra vida y de hecho se manifiesta, pero no estamos nosotros bajo el poder del pecado como antes de conocer a Cristo y de ser de Él. Así, por lo tanto, esta es la santificación. La santificación es que este nuevo hombre se fortalezca más y más en nosotros, de manera que el pecado no tenga el predominio en nosotros. Entonces, si queremos aplicarnos a la santificación y queremos avanzar en la santificación, hemos de buscar conscientemente a Cristo. Hemos de participar, en su muerte, de la misma manera que Él murió. Nosotros hemos de poner más y más a la muerte, mortificar nuestro pecado en nosotros. Y de la misma manera que Cristo resucitó, pues nosotros también resucitamos espiritualmente a vivir una nueva vida en obediencia y en servicio al Señor. Si queremos entonces avanzar en santificación, hemos de, como hemos visto, también hacer atención a la ley de Dios, porque ella es la norma para nuestra vida, porque ella nos declara nuestros pecados, aquellos pecados también que hemos de arrepentirnos, ¿no? Y también nos muestra las obras que por el poder de Dios, por el poder de Cristo nosotros podemos también ayer a realizarlo. Y nos tenemos que aplicar a la santificación. Y fijémonos, hermanos, que solo tenemos esta vida para hacerlo. Solo tenemos esta vida para avanzar en la santificación. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12 que sin la santidad nadie verá al Señor. Dice, sed santos porque yo soy santo. Hemos de ser santos si queremos ver al Señor. Pero además no solo eso. Fijémonos a que con la santidad que uno llegue a la presencia de Dios, pues uno va a recibir un grado más de gloria o menor de gloria para toda la eternidad. Entonces, bien, como nos enseña en Mateo 25, ¿verdad? Entonces, fijémonos, solo tenemos esta vida para avanzar en la santidad y esta vida se pasa rápidamente. Entonces, cuando nos queremos dar cuenta, entonces la vida ya se ha acabado y nosotros ya pues, también con Él. Tampoco sabemos cómo vamos a acabar nuestros días. Tampoco sabemos si vamos a tener una feliz vejez consciente o vamos a estar aquejados de algún tipo de enfermedad en la que no vamos a ser conscientes. Y entonces hemos de aprovechar ahora que tenemos la conciencia, que ahora tenemos pues la salud, que ahora que tenemos la vida para avanzar, ¿verdad?, en la santificación. Normalmente se acaban los días pues tal como uno los ha vivido. Si uno ha vivido sembrando pues para la carne, cosechará corrupción, nos dice la palabra de Dios. Pero si por el Espíritu sembramos, pues también cosecharemos para vida eterna. Entonces, fijémonos, ¿no?, que hemos, hermanos, de buscar esa santificación, no cansarnos de seguir el camino del Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su gloria. Tenemos la luz de la palabra de Dios, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y tengamos también los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que también con Pablo
pues podamos decir que nuestro mayor propósito en la vida es conocer a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, para que también de esa manera podamos estar con Él gozosos para toda la eternidad en victoria. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ver. Señor Padre nuestro, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tú, Señor, pues bendigas, Señor, tu palabra en nuestra vida. Queremos, Señor, pedirte que podamos también avanzar en santidad, que tengamos la luz, Señor, de tu palabra guiándonos, Señor, y que Cristo esté morando en nosotros. Señor, quita de nosotros más y más el pecado, el predominio del pecado en nuestra vida, Señor, que nosotros seamos fortalecidos en el Espíritu. Y, Señor, aunque el pecado va a quedar en nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, pero que podamos batallar contra Él y podamos obtener victoria. Señor Dios nuestro, queremos pedirte, Padre, que bendigas esta palabra para que también ahora, al pasar a la cena, podamos también fortalecer nuestra comunión con Él, podamos tener también nuestra comunión con Cristo, con el Cristo resucitado que está en los cielos, Señor, y poder tener comunión con su cuerpo y con su sangre también. Señor Dios nuestro, te presentamos todas las cosas y pedimos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén.